¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas y Logística de la materia Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional? Bueno, en la sesión anterior vimos un resumen de lo que es la historia y evolución de la salud y seguridad en el trabajo. Como podemos ver, el enfoque que se tenía en la materia de seguridad, en la materia también de salud ocupacional. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver lo que es la definición de seguridad e higiene industrial y la definición y alcance de los peligros y riesgos. Bueno, ¿qué es la seguridad? La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente. ¿Sí? Claramente, la seguridad industrial se va a dedicar a prevenir accidentes, ¿sí? Que estos accidentes provocan lesiones. Puede ser una lesión menor, una lesión grave o muy grave. Y para instruir o convencer las personas acerca de la necesidad de implementar prácticas preventivas para cuidar su integridad física de las personas. Y la seguridad industrial es una ciencia multidisciplinaria que nos va a ayudar, como claramente lo hemos mencionado, nos va a ayudar a prevenir accidentes. Esos accidentes propios que directamente afectan. Estos accidentes como pueden ser accidentes de trayecto, que esos accidentes de trayecto son cuando existe un accidente vehicular de casa al trabajo, trabajo a casa, accidente con daños a la propiedad, accidente con daños al proceso y accidentes al medio ambiente. Bueno, vemos dentro de la normatividad dedicada o en materia de seguridad y salud ocupacional, las normas oficiales mexicanas están divididas en 5 categorías. Hay 45 normas oficiales mexicanas actualmente y están divididas en 5 categorías. ¿Cuál es la que nosotros vamos a tener en este caso en temas de seguridad industrial? ¿Sí? Son las que aparecen a continuación. Bueno, están divididos en 5 categorías, las que son seguridad, salud, las de administración, las que son las específicas y otras las que son de producto. Dentro, podemos ver ahorita, dentro de las normas oficiales mexicanas de seguridad industrial, son las que aparecen a continuación, ¿sí? La norma 01 STP es expedida en el 2008, habla sobre las condiciones de seguridad de los edificios e instalaciones, ¿sí? Delimitaciones del área, la seguridad de los techos, paredes, pisos, el tema de orden y la limpieza y el tema de la ventilación artificial. La norma 02 STPS, expedida en el 2010, habla sobre la prevención de emergencias de incendios. Pues vamos a tener la clasificación de riesgo de incendios, ¿sí? La nomenclatura que viene NOM significa norma
oficial mexicana, ¿sí? Es una norma obligatoria. Viene enseguida un número que se le da a la norma y la STPS es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la fecha que viene 2010 es la norma, es la fecha de expedición de esa norma. Entonces, ya hemos visto con antelación sobre la evolución e historia, cómo apareció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 1940 y esas normas pues aplican para la prevención de accidentes. Bueno, la norma 04 STPS 1999 habla sobre maquinarias, equipos y herramientas. Habla acerca de los análisis de riesgo que se tienen que realizar a las máquinas, a los equipos que deben contar con guarda, que deben de contar con procedimientos, con un procedimiento de bloqueo. Y la norma 05 STPS 1998 habla sobre el manejo y el transporte y almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. Así, igual como la NOM 06 STPS 2023, que es el manejo de materiales, por ejemplo, el uso de polipasto, malacates, slingas, grúas, montacargas, electroimanes, cargadores frontales. La norma 09 STPS 2011, pues habla de trabajos en alturas. Y en otras normas como la norma 020 STPS 2011, habla sobre los equipos sujetos a presión. La norma 022 STPS 2015 sobre la electricidad estática, que se tiene que hacer un estudio de los puntos donde están las tierras físicas y también los pararrayos. La norma 027 STPS 2008 sobre corte y soldadura. Norma 029 STPS 2011, instalaciones eléctricas. La NOM 033 STPS 2015, espacios confinados. Y también hay una norma, que es la norma 034, que habla de las personas con discapacidad. Estas normas oficiales mexicanas, pues en su contenido traen la realización de análisis de riesgo, que posteriormente vamos a ver que es un análisis de riesgo, de dónde provienen esos análisis de riesgo, cómo se tienen que hacer, y vamos a ver la definición de higiene industrial. Aunque la materia habla de la administración de la salud y seguridad en el trabajo, anteriormente el reglamento, el anterior, se denominaba Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, perdón, Reglamento, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral. Actualmente el reglamento se llama Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué pasó con esos cambios? Pues la higiene industrial es la ciencia que estudia la prevención de enfermedades del trabajo, ¿sí? Enfermedades laborales, no enfermedades comunes como la que conocemos, una gripa, una, una calentura, bueno, son enfermedades que se originan por los factores del medio ambiente. Un ejemplo, un ruido, pues vas a tener una enfermedad laboral por parte de exposición. Y la higiene industrial, ¿se acuerdan que mencionamos en la historia de la primera asociación internacional de higiene, la AIA, que nació en 1939, define la higiene industrial como la higiene industrial es tanto una ciencia
como arte dedicado a la prevención de qué? De enfermedades de trabajo, problemas de salud o molestias significativas entre los trabajadores o entre los ciudadanos de la comunidad. A la higiene industrial también se le conoce como, en forma que a veces había una confusión en algunas empresas, en algunos contratistas, que higiene industrial es tener orden y limpieza en un centro de trabajo, pero la higiene industrial se va a dedicar a esto, a la prevención de enfermedades del trabajo. También se le conoce como salud en el trabajo, salud ocupacional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de salud ocupacional, estamos hablando que atrás de la salud ocupacional está una ciencia que se denomina higiene industrial. Y de la higiene industrial viene lo que es el tema de la toxicología. Como vemos en la evolución de la historia, la toxicología fue algo relevante en los temas de seguridad y higiene industrial, los temas del estudio de los venenos, como vemos ahí en las minas con la exposición a los agentes químicos, pues aunque no estaba bien desarrollado el tema de lo que es la higiene industrial, pero sí estaba valorada la exposición con los temas de las enfermedades del trabajo. Bueno, la higiene industrial es algo importante cuando nosotros no aplicamos un componente preventivo. ¿Qué pasa? Existe medio ambiente insano, hay contaminaciones, hay mucho ruido, falta de iluminación, exposiciones y exposiciones que nos puede provocar una enfermedad, ¿sí? Como vemos en la imagen, un medio ambiente insano nos va a provocar una enfermedad que debemos de hacer un diagnóstico, de ese diagnóstico un tratamiento y una curación. Y de la curación pues vamos a tener personas sanas, pero existe pues ese ciclo, ¿no? Si no se encuentra un componente preventivo que nos va a ayudar a administrar la salud, pues vamos a tener a lo mejor un médico que está realizando los estudios de espirometrías, audiometrías, y la persona se encuentra sana, pero el ambiente aún se encuentra insano. Entonces, si tenemos un componente muy importante, como vemos ahí, un medio ambiente insano, pero tenemos la identificación y evaluación del problema, que es la identificación del peligro y la evaluación del riesgo, tenemos, aplicamos medidas preventivas, ¿no? ¿Sí? Tenemos un medio ambiente insano, bueno, voy a identificar cuál es el peligro, ¿no? ¿Cuál es el peligro físico? La iluminación, una iluminación deficiente, tengo vibración, ya identifiqué ese peligro. Entonces tengo que evaluar los riesgos y aplicando la evaluación de los riesgos, pues aplico medidas preventivas o controles para mitigar el riesgo de una enfermedad. Vemos ahí que yo ya apliqué medidas preventivas, ya puedo mantener un medio ambiente sano, ¿sí? Pues voy a tener personas sanas, ¿no? Entonces, aquí el componente preventivo es pues identificar cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos y base a eso, pues tengo que aplicar medidas preventivas para evitar accidentes y para evitar enfermedades de trabajo. Bueno, la higiene es la ciencia de la anticipación, ¿sí? De la identificación, de la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que puede poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente.
viene en este diagrama, como lo hace mención en la definición anterior, dice que la higiene es la anticipación, ¿sí? La categoría o la parte importante de la higiene industrial es primeramente el reconocimiento, la evaluación y posteriormente el control. Pero existe, antes de diseñar un espacio, una área en una industria, es muy importante lo que es la anticipación. La anticipación es control antes de, ¿sí? Control antes de implementar algo nuevo, ¿sí? Implementar en una área, digamos, un área de hidrogenación, en donde voy a aplicar hidrógeno a un reactor, pues voy a anticipar cuáles serían los peligros, ¿sí? Cuáles serían los probables peligros si yo instalo un equipo, si yo instalo un proceso. eh, Esa es la anticipación, un control antes, ¿sí? De la instalación. Ya en su caso, cuando ya está instalado, pues voy a hacer el reconocimiento, ¿sí? Como vimos la imagen anterior, tengo que identificar, ¿sí? Tener primeramente el reconocimiento, que es la identificación de peligros, que es cuáles son los agentes, cuáles son los factores, ¿sí? Y de ahí tengo que identificar el personal que está expuesto a esos peligros, ¿sí? Y de ahí, pues tengo que hacer la evaluación, que es, si en la parte de la evaluación es el análisis de riesgo, que me va a decir si la exposición es aceptable o no, ¿sí? Entonces, dentro de la evaluación es las normas 010 STPS 2014, pues me dice que tengo que hacer primeramente un reconocimiento de todos los agentes químicos, hago la parte de la evaluación y posteriormente a la evaluación hago lo que es el control. El control es la medida o los controles o barreras de mitigación para el riesgo, para que no exista el riesgo a una enfermedad. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la definición, que quede muy claro qué es peligro y qué es riesgo, porque podemos decir que voy a controlar el peligro, pero ¿por qué decimos que es controlar el riesgo? Porque hablamos de análisis de riesgo y no análisis de peligros. Muy bien, entonces vamos con la siguiente diapositiva. Y la higiene industrial pues tiene, ¿no? El tema de materia de salud, estas normas, la norma 010 STPS 2014, que habla sobre agentes químicos contaminantes al medio ambiente laboral, la NOM 011, ruido, NOM 012, radiaciones ionizantes, la 013, radiaciones no ionizantes, la 14, presión ambiental anormal, la 015, condiciones térmicas elevadas o abatidas, la 024, vibración, 025, iluminación, 035, factores de riesgo psicosocial, la NOM 036, factores de riesgo ergonómicos. Si ven ustedes estas normas, que son exclusivamente las normas de salud, claramente es para prevenir enfermedades, ¿sí? Entonces, que quede muy claro sobre la definición que queremos dar de la seguridad y también de la higiene industrial. Bueno, entonces vamos a ver qué es un peligro. Hemos hablado mucho sobre la identificación de los peligros. El peligro es toda condición física o química. Física, un ejemplo, ruido, vibración, iluminación, es una condición física, ¿sí? Una iluminación deficiente es una condición. ¿Cómo se encuentra?
pues deficiente, ¿sí? Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al personal, a las instalaciones o al medio ambiente. Subrayo y pongo en negritas el tema de la condición, ¿sí? El peligro es una condición y en su tema de la condición es factor, es cualitativo. ¿Qué quiere decir la palabra cualitativo? Que el peligro no se mide, sino únicamente se identifica. ¿De acuerdo? El riesgo. El riesgo son los peligros a los que se expone el personal. Y esto con una combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias. Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente o una enfermedad de trabajo y sus consecuencias. Muy bien. Entonces, claramente dice, son los peligros. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación. Si no hay peligro, no hay riesgo. Para que nosotros tengamos este tema de la evaluación de riesgos o análisis de riesgos, primeramente tenemos que identificar el peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué agente físico, químico hay en el ambiente laboral? ¿Qué condición se encuentra? Por eso, la evaluación de riesgo o análisis de riesgo, que ahorita voy a mencionar antes, que el tema de la probabilidad de riesgo es cuantitativo, o sea, que el riesgo sí se puede medir. ¿De acuerdo? Entonces, el peligro es una condición cualitativa, o sea, que el peligro no se mide, se identifica. Y el riesgo es una probabilidad cuantitativa que sí se puede medir. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. ¿Ok? La evaluación de riesgos o análisis de riesgo es el proceso de identificar peligros o condiciones peligrosas en los materiales y sustancias en los procesos, analizar y modelar las consecuencias en caso de fuga, ese es un software, y caracterizar y jerarquizar los riesgos resultantes. Para mejor interpretación, vamos a ver un ejemplo de esta infografía. Tenemos sobre el tema de evaluación de riesgos, el concepto del riesgo lo explicaremos por medio de imágenes en la alimentación de un león en el zoológico. Vemos en la primera imagen, pues una persona alimentando al león, pues la persona ingresa a la jaula para alimentar al león sin ningún equipo, sin ningún control, entonces la probabilidad y la consecuencia es mayor. En este caso, en esta imagen, podemos decir que el riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia, no el peligro. Lo que se está viendo, que el peligro es el león, ¿sí? ¿El peligro quién es? El león es la condición física, la condición física es el león, ¿sí? Entonces, el riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia. Los controles nos va a ayudar a analizar y evaluar los riesgos. Por ejemplo, aquí no hay ningún control, quiere decir que la probabilidad y la consecuencia es extremo, o sea, es mayor, ¿sí? Es 5 por 5, 25. Si hacemos una matriz de riesgo, entra en la categoría de riesgo extremo. En la siguiente imagen, ya el personal entra con un equipo de protección personal, ¿sí? Que la consecuencia baja, pues 5 por 4, 20, es un riesgo moderado, porque a lo mejor el león al morder a la persona lo lastima el equipo de protección personal y lo suelta, ¿no? Puede ser que en este caso, pues la consecuencia es menor, pero el peligro es el mismo. Vemos que la persona alimenta al león a través de una compuerta, abre una compuerta y mete el alimento. Entonces la probabilidad disminuye, a lo mejor el león está dormido, no hay problema, ¿sí?
La consecuencia 3 por 3, 9, es un riesgo bajo, ¿no? Le da tiempo al trabajador cerrar y salir. Pero si hay un control de ingeniería, el personal alimenta a través de un diseño especializado en la jaula, pues la probabilidad 1, consecuencia baja, es un riesgo mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el peligro es cualquier cosa que pueda causar daño o a la fuente de daño potencial. Los peligros se identifican, hay o no hay, ¿sí? Entonces, y el riesgo alto, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño y su severidad o el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Los riesgos se evalúan. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Entonces, el riesgo, por eso se le llama análisis de riesgo, porque el riesgo se evalúa, ¿sí? Y el peligro se identifica.